La figura de Jesús ha sido de las figuras, si no la figura más atacada de la historia. Y se pone en duda, primero hasta su existencia, su vida, su obra y la parte más complicada, su resurrección. Todos los grandes líderes que ha dado el mundo, todos han muerto. Se conoce el paradero de su tumba, pero hay un dilema en torno a la figura de Jesús y es que su tumba está vacía. Entonces, en base a eso, nosotros queremos tratar el tema de la resurrección de Jesucristo. Para eso, entonces, hemos traído nuevamente a nuestro distinguido pastor, Pilar Alcántara. Es un honor estar una vez más por aquí. Esperamos que Dios nos ayude a ser de edificación para el pueblo suyo. Amén. Bueno, pastor, para aprovechar el tiempo, me gustaría primero preguntar, ¿los muertos resucitan? Bueno, una cosa es resucitar y otra cosa es volver a la vida. Porque la etimología de la palabra resurrección es ser revestido de una vida imperecedera. Eso implica entonces que tenía una vida perecedera, la perdí, entonces soy revestido de esa vida eterna o imperecedera. Significa entonces que ya el que resucita per se, etimológicamente, no vuelve a morir. Ahora, sí, volver a la vida es posible. Hay muchos casos históricos conocidos de tantas personas que volvieron a la vida y por supuesto en su momento volvieron a morir. Entonces de ahí que lo importante no es si vuelvo a la vida, sino volver a recibir esa vida imperecedera, resucitar para nunca más volver a morir. Y esa es la esperanza de los siglos de la iglesia. Entonces, pastor, podríamos decir que la base fundamental del cristianismo está basada en la resurrección de Jesús. Definitivamente, porque Jesús fue una persona que desarrolló una vida, vivió una vida y un ministerio aquí que nadie se le ha igualado jamás. Y por supuesto, si él vive ese estilo de vida perfecta y divina a su vez, pero muere diciendo que iba a morir en una forma sustitutoria, un sacrificio expiatorio por toda la humanidad, pero se queda inerte en la tumba, entonces parecería que todo lo anterior es mentira. De modo que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, como dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. O sea, la base y de hecho el fundamento de la predicación de la iglesia del primer siglo, los apóstoles y los que le siguieron a ellos, fue justamente la resurrección de Cristo, milagro de los milagros. Wow, tremendo. Entonces, pastor, podríamos, ¿habrá algún ejemplo del Antiguo Testamento donde hayamos presenciado personas que murieron y volvieron a la vida? Sí. De hecho, eh, de entrada, la resurrección de los muertos y con un cuerpo físico era la esperanza de los santos del Antiguo Testamento. De hecho, se dice que bíblicamente en la carta de Pablo a los Hebreos, dice que el, el Abraham en su sacrificio a Isaac
como Abraham como padre de la fe, dentro de los héroes de la fe, es como si lo hubiese recibido de entre los muertos. Es decir, Abraham creía en la resurrección de los muertos. Él esperaba que algún día iba a resucitar. Y sí, definitivamente hubo varios casos de vuelta a la vida o resurrección en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos mencionar un caso que van a sepultar a un soldado que muere en medio de la batalla. Diosidencialmente hacen el hoyo, la sepultura, justamente donde estaba Eliseo sepultado en otrora. Y cuando el difunto toca los huesos de Eliseo, se para, volvió a la vida. El texto no nos dice qué tiempo él vivió después de eso, pero sí, volvió a morir. Pero sí, él se levantó de entre los muertos. Así que sí, encontramos casos en el Antiguo Testamento de experiencias de resurrección o vuelta a la vida terrenal. Ok. Entonces, si el pensamiento hebreo era así, que existía esa posibilidad de volver a la vida o resurrección o a la eternidad con el Señor, y vemos casos de personas que sí volvieron a la vida en el Antiguo Testamento, Uh-huh. también es el pensamiento del pueblo judío ya en el Nuevo Testamento, en la época ya de Jesús. Sí, de hecho, en el Antiguo, no solamente ese caso del chico que les hablé, del soldado, pero también encontramos dos chicos que son vueltos a la vida, uno por Eliseo y uno por Elías. Y continúa esa tradición y creencia y fe en el pueblo hebreo, al punto de que en el ministerio de Jesús y los apóstoles era muy común encontrar ese tipo de eventos. Por ejemplo, uno de los más radicales, trascendentales, momentos de muertos vuelta a la vida, fue el caso de Lázaro, que no solamente tenía, estaba diagnosticado que había muerto, se sabía, como pudo haber ocurrido con otros, pero ya tenía 4 días de muerto. De hecho, cuando Jesús llega a la familia, es decir, a María y Marta, y propone ir al sepulcro, le dice, no, pero ya hiede hace 4 días. Y Jesús le volvió la vida. De nuevo, no sabemos el tiempo que vivió Lázaro después de vuelta a la vida, pero sí sabemos que volvió a la vida. Eso se halla en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Pero también nos habla de una chica, hija de Jairo, un personaje importante en la Sagrada Escritura, que falleció y el Señor la resucitó. Lo mismo el siervo de un centurión que lo dejó agonizando, fue a pedir ayuda a Jesús, y cuando Jesús iba, vino un mensajero y le dijo, ya, no moleste, el muchacho se murió, porque lo que se espera es que alguien que está agonizando se muere. Y Jesús fue y lo resucitó. También el ministerio apostólico de la iglesia del primer siglo, encontramos que hay eventos de resurrecciones de muertos, personas, y uno de los más mencionados, por ejemplo, para citar uno, Dorcas, que era una chica de la iglesia muy desprendida, muy dedicada a las obras sociales, y fallece, y no solamente perdieron a un familiar, sino que pierden a una persona atenta, y toda la comunidad de fe, y probablemente la comunidad cercana a la iglesia, se acerca a los apóstoles, específicamente a Pedro, y le dice que esa chica es muy importante, que la necesitan. Y oraron y volvió a la vida. Así que en el pensamiento
hebreo del Nuevo Testamento también estaba la idea de la vuelta a la vida. Wow. Y Entonces, mucho más, por supuesto, la esperanza de una resurrección para vida eterna. entonces me llama la atención, pastor, que cuando el Señor Jesús entonces menciona que es necesario que el Hijo del Hombre entonces muera y que resucite al tercer día, tal vez a los discípulos, las personas que lograron escuchar esas expresiones, no era algo novedoso tal vez que él le estaba diciendo. No, y de hecho, ese evento justamente afirma la veracidad del antiguo pacto, porque le cita al libro del profeta Jonás. Y entonces encontramos que de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dando veracidad a la historia de Jonás, así era necesario que él, el Hijo del Hombre, estuviera 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O sea que sí, ellos esperaban ese. Lo único que tal vez los discípulos como tal per se no estaban preparados, como uno nunca está preparado para ver la muerte de un ser querido, no estaban preparados ni tampoco anhelaban eso, porque ya ellos se habían acostumbrado a tener a Jesús ahí, que les resolvía aquí y ahora, entonces a que se nos va, ya nos vamos a tener que valer por nosotros mismos, a pesar de que él le dijo que él se iría, pero les enviaría el Consolador, que no los dejaría solo. Y de hecho, para que esté con y en ellos. Entonces, Jesús resucitó. Sí, Jesús, definitivamente. a Jesús, ¿verdad? Lo llevan a la cruz, muere, es sepultado, al tercer día resucita. Todo eso, ¿verdad? Lo que menciona las escrituras. Se aparece por muchos días, luego con los discípulos, come con ellos en algunas ocasiones y asciende al cielo. Uh-huh. De hecho, los ángeles se aparecen a los apóstoles diciéndoles que están mirando. Uh-huh. Ese mismo Jesús, así como se fue, Así vendrá. así vendrá. O sea que el cristianismo está basado, su fe, en esa promesa, esa esperanza de la resurrección futura. Que no importa que si hoy yo muero, si estoy enfermo, si tuve un accidente y muero, si muero en Cristo yo gané. Así es. Entonces, esa fe y esa esperanza hacía que esa iglesia del primer siglo, si tenía que dar su vida por causa de Cristo, pues la diera. Uh-huh. Porque su vida estaba escondida y estaba segura en la mano de Dios. Ok. Definitivamente. Pero entonces, las grandes cuestionantes que surgen a lo largo del tiempo, hay personas que empiezan a negar el hecho. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas teorías o cosas que se formulan para negar ese hecho, ese evento? Excelente. Y es interesante, justamente antes de mencionar las teorías, advertir 5 hechos que prácticamente son irrefutables. Para nadie es un secreto que él murió en verdad, que no fue víctima de un síncope, no, de un trance. Él efectivamente murió. Es cuestión innegable que su cuerpo muerto fue sepultado. Eso es un hecho registrable y que se colocó en una tumba en presencia de muchos testigos. Pero en tercer lugar, que al tercer día se levantó. Es decir, porque nadie ha podido mostrar su cuerpo para refutar el hecho de que no resucitara o que fue escondido. Y como usted bien decía, en cuarto lugar, apareció por lo menos 11 veces registrado en el Nuevo Testamento, y nos habla en quinto lugar que duró unos 40 días después de resucitar, compartiendo con los discípulos, que por supuesto todas las verdades que les enseñó no la tenemos registrada. Ahora, dicho eso, hay unas teorías que se han levantado tratando de desmentir o desarticular la fe cristiana o ridiculizarla. Número 1, la teoría del fraude.
¿Qué es eso? Bueno, los sacerdotes del templo, del Sanedrín, los líderes religiosos del momento, y es importante advertir los sacerdotes de ese momento para que el que me ve no piense que estoy hablando de los sacerdotes católicos. Le pagaron dinero a los soldados para que difundieran la idea de que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Evidentemente que acompañado a eso hay temor en los soldados, porque para nadie es un secreto que la costumbre del momento es que si a un soldado le entregaban la custodia de un preso y ese preso desaparecía, el soldado pagaba con la vida. Así que, ¿de qué manera los soldados van a decir que los sacerdotes se robaron el cuerpo de Jesús sin correr riesgos? Entonces, los sacerdotes le dicen, no se preocupen por las autoridades, nosotros nos encargamos de ellos, es decir, para sobornarlos a ellos, para que se difunda la teoría, que los discípulos se lo robaron. Pero y eso automáticamente se cae por el hecho de que, número uno, los discípulos dejaron solo a Jesús en el patíbulo, en el camino al Gólgota. Desde el momento del apresamiento, lo dejaron solo. Un grupo pequeño, desarmados y cobardes de discípulos, ¿con qué valor iban a enfrentar a 16 soldados que custodiaban el sepulcro? 4 guardias de 4 soldados, 16 soldados. No tenían las herramientas, no tenían el valor para enfrentarlo. Así que automáticamente, con 2 dedos de frente, se cae que no es posible que los discípulos se robaran el cuerpo. Entonces, en segundo lugar está la teoría del desmayo. Esta teoría postula que Jesús no murió en la cruz como resultado de la deshidratación, de la lanza que le traspasó el costado y demás, la sangre que perdió. No murió, sino que se desmayó. Y entonces, luego, como lo desmontaron de la cruz, lo envolvieron en una sábana con especias aromáticas. Esas especias lo despertaron en la tumba. Bueno, si hipotéticamente eso hubiese sido cierto, ¿cómo se desmonta esta teoría? Bueno, el hecho de envolverlo en una sábana implicaba momificación. Literalmente, le envolvían desde la cabeza hasta los pies. Si hipotéticamente se desmayó y se despertaba en la tumba, pues se iba a morir porque se iba a asfixiar, porque estaba envuelto totalmente en la sábana y todo estaba totalmente cubierto, la nariz, boca, todo. Pero además, no se muere el momento, pero tiene 3 días dentro de la tumba, todo sellado, sin entrada de oxígeno, como quiera se iba a morir. Sí. Así que no hay posibilidad de que esta teoría surta el efecto. En tercer lugar está la teoría de la alucinación. ¿Qué sostiene esta teoría? Bueno, que María Magdalena y la otra María no vieron realmente a Jesús resucitado, porque Jesús quedó muerto en la tumba y María Magdalena y la otra María imaginaron, específicamente María Magdalena, que lo vio. Y entonces ella salió proclamando esa imaginación y eso produjo una alucinación colectiva. Dios. Bueno, para nadie es un secreto que la gente puede afirmar alucinaciones y que de hecho
psicológica o psiquiátricamente están demostradas las alucinaciones colectivas. Pero no es verdad que el carácter inteligente y piadoso de miles y miles y millones de creyentes por 2 milenios, por 20 siglos, se iba a mantener creyendo una alucinación colectiva sin evidencias tangibles. No, y dispuestas a dar la vida. Exactamente. Porque, ok, una alucinación colectiva, está un grupo trastornado, de hecho piensa que esas voces que escucha son entidades reales, porque en medio de la alucinación, o usando un término no tan bonito, la locura tiene su coherencia. Aún la locura tiene su coherencia. Entonces, él está convencido de que está frente a una entidad. Pero pasar esa alucinación colectiva a millones de personas de diferentes estratos sociales y niveles académicos y coeficiente intelectual por 2000 años, no es posible mantenerse ese, sobre todo que ha habido personas muy prácticas e incluso hasta incrédulas que hayan sido convencidos por una alucinación colectiva. Muy difícil. O sea, esa teoría se nos cae. En cuarto lugar está la teoría del espectro. La teoría del espectro dice que Jesús en verdad murió y que su cuerpo se disolvió en gases. Por eso el cuerpo no aparece, porque fue disuelto en gases. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que los discípulos vieron fue ese espectro. Todos al mismo tiempo. Sí, las veces que tuvieron la experiencia de encontrarse supuestamente con Jesús, fue ese espectro. Y entonces ellos comenzaron a sostener la idea de que había resucitado, engañado por supuesto por su propia imaginación, no una alucinación colectiva como anterior, pero ellos vieron realmente pero el espectro. Y ese espectro le habló. Ahí está la idea. Entonces, no solamente que el espectro le habló, nosotros sabemos que esa teoría no se sostiene porque Jesús en más de una de sus apariciones, después de estar resucitado, no solamente comió, no solamente les habló, no solamente le compartió con ellos, pero le mostró las señales, las evidencias. De hecho, en una ocasión se le apareció en la playa a los discípulos y él le mostró comida, un pescado a los discípulos, comió pan y pescado con ellos. En otra ocasión se apareció estando los discípulos, le dijo, pasa a vosotros, Tomás no estaba. Y Tomás dijo, no, yo hasta que no lo vea no creo. Y tenía todo el derecho porque Tomás era un tipo práctico, pragmático. Lo de aquí y lo ahora. Entonces Jesús vuelve y se aparece en un momento que Tomás está presente y le dice, Tomás, ven, mira mis manos, mira las señales, mira mis pies, mete tu mano en mi costado. Yo soy Tomás. No sea incrédulo, sino creyente. Mira que yo soy un espíritu, no tiene cuerpo, ni hueso, como veis que yo tengo. De modo entonces que esa cuarta teoría también se cae. En quinto lugar está entonces la teoría del mito. Esa teoría no niega que Jesús murió, claro, admite que Jesús murió, que fue sepultado, pero que los discípulos suscitaron el mito de que había resucitado. No fue que se lo robaron, no fue la
alucinación, no fue el espectro. No, no, no. Es que los discípulos dijeron y comenzaron a correr la historia mitológica fabulosa de que él había resucitado. Y que definitivamente inventaron las supuestas apariciones de Jesús. Evidentemente, para eso volvemos al carácter de los discípulos. Un grupo tímido de discípulos lo abandonan durante el patíbulo, durante el apresamiento y el suplicio. Ellos mismos no creían que él iba a resucitar genuinamente. No lo creían. Y aún después de resucitado, no creyeron que había resucitado cuando las mujeres le fueron a informar. De hecho, Pedro, el cabecilla de ellos, inmediatamente Cristo muere y lo sepultan. Él se va a su antigua vida. Vamos a pescar. Nos vamos a pescar. Así que los otros también se fueron. ¿Cómo es posible que este grupo de temerosos discípulos, que ni siquiera ellos mismos creen que Jesús va a resucitar, le comentan que ha resucitado y no lo creen? Si no resucitó, se inventan, ¿con qué valor se inventan una teoría mitológica de que él había resucitado? Y no solamente eso, cobran el valor para proclamar a una resurrección que primeramente no la creían y están dispuestos a dar su vida, donde todos los discípulos, salvo Juan, no porque lo trataron de abrazos y besos, todos los apóstoles murieron de muerte fatídica, cruenta, o crucificados, o apedreados, o decapitados, o muertos por los leones. Todos, ¿de dónde sacaron el valor para entregar sus vidas por un mito que ellos mismos sabían que era mentira? O sea, no es posible. Habría que tener, pastor, más fe para creer eso que para creer que simplemente resucitó. Definitivamente. Habría que tener más fe para creer ese mito que para creer que él resucitó definitivamente. Entonces, pastor, eso nos lleva a... Esas son las teorías que se han postulado para tratar de desmeritar el hecho. 5 de ellas. De hecho, hay una que no la mencioné todavía más contraproducente. La teoría del dídimo. He escuchado eso, que era un gemelo. Que Jesús tenía un hermano gemelo y que él efectivamente Jesús murió, lo sepultaron, pero que luego aparece su hermano gemelo para propagar la idea de que él resucitó y entonces engañar al mundo. Bueno, esto se cae de dos maneras. Número uno, no hay un registro serio en la literatura universal que hable de que María tuvo ese primer parto de gemelos. No existe. Número dos, tampoco hay evidencia seria que muestre para dónde se fue ese hermano gemelo de Jesús después de la ascensión que habla la Biblia. Los enemigos de Jesús debieron buscarlo donde estaba y enseñarlo. Miren, aquí está, para desarticular el fraude que ustedes han estado enseñando. Miren al gemelo de Jesús. O sea, no hay forma de negar la resurrección de Cristo, no importa las teorías que se presenten. Entonces, pastor, ¿qué cosas se pueden afirmar sobre la resurrección de Jesús? Bueno, número uno, la resurrección de Jesús, verdades concluyentes
acerca de la resurrección de Jesús, se menciona más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Es la verdad central del testimonio apostólico y de la iglesia del primer siglo. Es decir, los discípulos, amén de cualquier otra cuestión, la resurrección de Cristo era la base de su predicación. En segundo lugar, ese Cristo resucitado podía comer, podía beber, podía conversar, podía palpar, podía tocar. Tenía carne, hueso, pies, manos, ver, apariencia de hombre, totalmente. Muchísimas citas del Nuevo Testamento nos hablan de eso. En tercer lugar, sin embargo, ese Cristo resucitado era tan diferente a cómo era antes, claro, en resplandor, en gloria, que daba trabajo conocerlo de inmediato. Por ejemplo, las primeras mujeres que lo vieron resucitado no lo estaban conociendo. Creyeron que él era el que cuidaba el jardín, el hortelano. Le dijeron, si tú te lo llevaste, dinos dónde está y yo me lo llevo. Los dos discípulos que iban camino a Emaús no lo conocieron hasta que él les abrió los ojos en el partimiento del pan, cuando bendijo los alimentos. Es decir, él tenía un cuerpo muy glorioso. En cuarto lugar, ese cuerpo glorificado podía transportarse a voluntad. Es decir, Jesús llegaba a los lugares con puertas cerradas. No tenía las limitaciones físicas que él tenía cuando estaba en su ministerio terrenal antes de la muerte, de su muerte, ¿verdad? Porque en ese momento él no dejó de ser Dios por ser hombre, pero no hacía su rol de Dios. Claro, en un momento mostró que tenía un conocimiento anticipado. Por ejemplo, cuando mandó a los discípulos a preparar la mesa de la última cena, le dijo, ustedes van a encontrar un hombre que viene, ¿verdad? Y van, etcétera. También cuando a la entrada triunfal mandó a buscar a mandó a los discípulos, le dijo, vayan, busquen tal cual aldea y van a encontrar un asno, un asnillo donde nadie se ha montado, tráiganmelo. Wow, tremendo, tremendo. Pero no podía estar en más de un lugar a la vez. Una vez resucitado, él podía cruzar puertas y paredes cerradas sin las limitaciones humanas. Y en quinto lugar, si todas las profecías apuntaban a su divinidad, si él, todo lo que se decía de él en el Antiguo Testamento se cumplió en su nacimiento, en su vida terrenal perfecta, en la forma en que él moriría, bueno, pues también su resurrección es la máxima prueba de su deidad, como nos lo habla Romanos capítulo 1, versículo 4 y 4:25. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, no pudiéramos saber si su sacrificio realmente surtió los efectos necesarios o no para nuestra redención. De hecho, la salvación de nuestras almas estaría en tela de juicio. Porque no supiéramos para dónde vamos. Pero el hecho de que Él haya resucitado nos confirma que lo que Él dijo en Juan 14, cuando dice, no se turben, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere,
a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuándo iba él a estar ahí? Bueno, cuando resucite y ascienda. Si él no resucitó, entonces nada de eso sería una promesa certera para nosotros. Wow. De manera que tenemos esa convicción, porque él resucitó, que nuestros pecados fueron expiados por su sacrificio y que un día también nosotros vamos a resucitar. Bueno, pastor, entonces finalmente, por causa del tiempo, este tema está interesantísimo. Ver y entender este aspecto de no solo de la resurrección, sino de la vida y desarrollo de Jesús, hace que la fe cristiana entonces tenga el sentido que tiene. Cuando nosotros entendemos que ese que murió en la cruz y resucitó, pues precisamente era el Hijo de Dios, como lo había estado afirmando durante su vida terrenal, y ver que también su vida había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Entonces eso como para que no haya duda. Exacto. O sea, todo está totalmente enlazado. O sea, Dios tiene totalmente control de la historia. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona que precisamente Jesús vino en el tiempo del cumplimiento. Uh-huh. O sea, él vino en el momento exacto que tenía que morir para hacer las cosas que tenía que hacerla, en el tiempo que tenía que hacerla y cumplir lo que tenía que cumplir. Definitivamente. Eso es bueno entenderlo así, porque hay personas que se han preguntado, pastor, pero si Jesús con 3 años y algo que le enseñó a los discípulos, impactó el mundo de esa manera, si hubiese durado por lo menos 10, ¿qué hubiese pasado? Bueno, definitivamente lo que digamos se va siempre a prestar a especulación porque no lo duró. Exacto. Pero se supone que mucho más hubieran sido alcanzados, no solo Israel, pero todo el mundo. Sin embargo, eso está también dentro del plan divino, Sí. porque de hecho Dios pudo haber salvado al mundo sin la muerte de Jesús y no lo hizo. Así que Jesús vino, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. 3 años de ministerio, yo pienso que, ¿por qué tan poco? Bueno, porque su ministerio no terminó ahí. Han sido 2000 años, entonces, que la iglesia, que él empoderó con la persona del Espíritu Santo a la iglesia para que continuemos la obra que él hizo, que él inició. De hecho, él dice enfáticamente, y los que creen en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún obras mayores harán porque yo voy al Padre. Y ese hecho de que él va al Padre, justamente volvemos al punto, es que su ida implicaba enviar al Espíritu Santo. Wow. Tremendo, tremendo. Y lo hizo con 12 y unos 500 hermanos, pero ahora lo hace con toda la iglesia alrededor del mundo. Cada creyente tiene ese sacerdocio universal. Amén, amén. Qué bendición. Bueno, nosotros, entonces, qué bueno saber que nuestra fe descansa en las palabras, en las promesas, en los hechos comprobables de Jesús, que Sí. vivió, murió y resucitó como dijo. Definitivamente, Jesucristo se levantó de entre los muertos, pues si los discípulos lo hubiesen robado, si los discípulos hubiesen inventado un mito, ya con mucho tiempo su proclamación hubiese sido avergonzada, a los enemigos poner de evidencia con el cuerpo de Cristo o desarticulando su fe, avergonzando la verdad, demostrando que todo eso estaba fundamentado en terreno movedizo, y entonces se habría terminado. Eso nos lleva justamente a lo que le dijera Gamaliel en cierto momento a los fariseos.
Miren, dejen esos hombres, dejen a los discípulos, porque recuerden que en cierto tiempo se levantó un líder, hizo su apaviento y lo desarticularon y desapareció. Después se levantó otro. Ahora, que ellos proclaman que se ha levantado y que dicen que resucitó, si es de los hombres, va a desaparecer. Pero si es de Dios, ustedes pueden encontrarse luchando contra Dios. Pues exactamente, Cristo se levantó de entre los muertos. Damos gloria a Dios por eso. Y esa es la esperanza de la iglesia. Por eso, de nuevo, como cerráramos en la sección pasada, que Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque para él, por él y de él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow, gracias pastor otra vez por el espacio, por el tiempo que usted saca para enseñarnos acerca de estos temas y esperamos que la audiencia también haya sido edificada con este programa. Amén. Esto fue la Amén. resurrección de Jesús. Dios le bendiga.